porque fue él quien me dijo, yo quiero que les hables de cómo es después de morir el cielo y cómo es el infierno. Entonces, anteayer los que estuvieron aquí escucharon cómo es el infierno, ya les hablé de eso y les hablé pues de los varios distintos lugares que existen allá. Está el Hades, están las prisiones, está el abismo es absolutamente oscuro, ya les conté, están las prisiones que son como cavernas en una montaña al lado del abismo, llenas de prisiones con almas ahí dentro que gritan de una manera espantosa. En el abismo no se escuchan los gritos, pero dentro de las prisiones sí. Y también les contaba que hay otro lugar distinto a este que se llama el lago de fuego, que es el destino final de los demonios y de las personas que decidieron definitivamente no creer en Jesucristo y en su obra de salvación. Entonces, ayer ya comenzamos a tocar el tema acerca del reino de los cielos. Y yo le decía, Señor, te confieso que me da un poco de susto tocar el tema porque hay cosas que no me has enseñado todavía. Pero si tú quieres que lo haga, amén, yo lo hago. Y el Señor ayer, en la medida que iba predicando, que iba hablando, iba enseñándome a mí también. Y me ha pasado muchas veces. Me dice, mira, por esto dice acá así y por esto dice acá así. Y el Espíritu Santo me va enseñando para que les transmita a ustedes el mensaje de lo que Él quiere que sepamos y que conozcamos. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Para que se den cuenta que no es Ale, ni el conocimiento de Ale, ni la sabiduría de Ale, porque lo que hoy van a escuchar los va a sorprender. No es que Ale sea una espectacular lectora de la Biblia y que, mejor dicho, tenga mucha sabiduría. Es porque el Espíritu Santo está aquí y está usando mi vida para enseñarles a ustedes y para enseñarme a mí. Por eso es que realmente hasta yo me sorprendo de lo que a veces digo, porque son cosas que definitivamente el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Ayer nos seducía, nos enamoraba de su reino, ¿cierto? Los que estuvieron ayer aquí, conocíamos un poco acerca de cómo es de espectacular el reino de los cielos. Y hay muchas personas que piensan que el reino de los cielos solo son nubes, ¿cierto? Hay muchas personas que piensan que en el reino de los cielos solamente está Dios sentado en un trono y todos flotando alrededor de él. Y bueno, es un error porque no hemos leído la palabra y no hemos recibido la revelación del Espíritu Santo de Dios que nos quiere enseñar más acerca de Él, porque Él quiere que sepamos qué está esperándonos después de que morimos. Él quiere que sepamos qué es eso precioso que vio Pablo cuando él se fue, cuando fue arrebatado, no muerto, sino en visiones, y que a mí también me ha dado el privilegio de tener visiones. Yo he estado en varios lugares en visiones y también me ha llevado en espíritu. Los que quieran creer bien, gloria a Dios, los que no, pues ni modo, no puedo obligarlos a creer, pero escuchen esto que les voy a enseñar porque es precioso. Realmente no es conocimiento de Ale, insisto, es el Espíritu Santo el que nos está enseñando. ¿Cuál es la diferencia entre ser llevado en espíritu y entre ver en visiones? Las dos situaciones son diferentes. Una es que lo que les explicaba ayer, somos espíritu, alma y cuerpo físico. Nuestro espíritu, alma y cuerpo físico están unidos por una cadena que está en Eclesiastés 12:6 y que en el momento que nosotros morimos, esa cadena se rompe y se separan, cada uno se va a su lugar. Cuando estamos vivos, la cadena tiene que estar unida, pero Dios tiene el poder de quitar el espíritu, sacarlo y llevarlo a otro lugar. Entonces, aquí el espíritu es el que es llevado, no el alma ni el cuerpo físico, sino el espíritu. Por eso es que Pablo dice, no sé si fue en espíritu o si fue en visiones o si fue en todo el ser, porque fue tan real la experiencia que yo viví, que él dice, no discierno, no distingo. Y creo que fue largo el tiempo que estuvo allá, porque la casi mitad del Nuevo Testamento son cartas paulinas. Entonces, es una gran revelación la que él recibió estando allá en el reino de los cielos. Ahora, a mí me ha llevado también ocasionalmente, puntualmente, por unos minutos, poco tiempo. He visto algunas cosas, algunos lugares,
pero también he visto mucho, la mayoría, en visiones. Entonces, ¿qué son las visiones? Es como si el Espíritu Santo grabara con una cámara el paisaje, digámoslo así, y luego trae y viene y trae la revelación y me dice, mira Ale, así es allá. Entonces eso es la diferencia entre que el Señor, el Espíritu Santo te lleve en espíritu y que el Espíritu Santo te muestre en visiones. Y las dos me han sucedido. Vamos a leer lo que dice Pablo para entender un poco lo que les estoy contando. Segunda de Corintios, capítulo 12. Y vamos a ver cómo es el cielo, que no son solamente nubes y no son solamente ángeles y personas y almas flotando. Porque yo la verdad pensaba así, y yo sé que hay muchos aquí que no saben cómo es y que deberíamos saberlo, porque es una forma en la que Dios nos enamora y nos seduce y nos dice, mira lo que te estás perdiendo. Cuando mueras tienes que estar acá porque esto es un deleite espectacular. Hay gente que no le interesa saber esto y no saben de lo que se pierden. Dice, vamos a leer, dice en 2 de Corintios 12. Bueno, se dan cuenta que aquí Pablo, vamos a leer a Pablo, el apóstol Pablo. Él dice, no sé si fue en visiones, no sé qué fue, pero yo conozco a ese hombre y ese hombre es él. Le pasó algo extraño, él miraba a otra persona y ese hombre es el mismo. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Él dice lo mismo que yo digo, yo no es que me lo haya ganado, no es que Ale sea alguien especial que se haya ganado ese privilegio. Realmente es un regalo, es un don de Dios que tú lo puedes recibir. Cualquier persona que cree en Jesús lo puede recibir. Cualquiera de los que están aquí pueden anhelar y decirle yo quiero tener una experiencia así, bien sea en sueños, en visiones o en oración. El Señor puede hacerlo también contigo. Así que simplemente deséalo, pídele, cierra tus ojos. Si Él nos está enseñando esto, es porque quiere darle ese regalo a más personas. Entonces no piensen que porque Ale hizo algo especial, no. Ale es un ser humano común y corriente como cualquiera de ustedes. Ale es una persona que también está en esta carne de pecado y solo la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos, para poder recibir un regalo tan grande. Así que si quieres recibirlo, pídeselo. Lo que hoy van a escuchar es hermoso. Vamos a leer, entonces dice, ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, escuchen esto que dice, si fuera del cuerpo no lo sé. ¿Por qué dice esto si fuera del cuerpo? Por lo que les acabé de explicar que el Espíritu Santo puede sacar el espíritu de una persona y llevarlo a otros lugares. Incluso puede también el alma retirarla de una persona, llevarla a otros lugares, pero el Espíritu Santo acostumbra a sacar el espíritu para traer revelación al alma. Los que sí practican el satanismo y les gusta sacar las almas, es a los brujos, a los satánicos, a los hechiceros. Ellos sí les gusta sacar las almas y por eso los zombies que han escuchado hablar, porque son personas que tienen sus almas cautivas. El Espíritu Santo, en cambio, toma el espíritu, no el alma, y nos lleva a esas revelaciones preciosas por voluntad de Dios, no humana. Entonces dice aquí Pablo, si fuera del cuerpo, no lo sé. Por eso está diciendo él, si fuera del cuerpo, no lo sé. Si no fuera por la revelación del Espíritu Santo, ninguno de nosotros entendería de qué está hablando Pablo, porque dice que fuera del cuerpo, ¿cierto? Ahora ya sabemos por qué dice que si fuera del cuerpo. Dice, no lo sé, Dios lo sabe. ¿Se dan cuenta? La experiencia fue tan fuerte y escuchen lo que dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Hasta dónde fue llevado Pablo? Hasta el tercer cielo. Dice él, no sé si fue con todo y cuerpo, no sé si fue con el alma,
No sé si solamente fue el espíritu, no lo sé, Dios lo sabe. La experiencia fue tan espectacular que yo creería que fue con el cuerpo. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Cuando dice arrebatado, está diciendo, el Espíritu Santo vino, me sacó mi espíritu y se lo llevó. Se lo llevó hasta el tercer cielo. O no sé, porque él dice, no sé si fue con todo el cuerpo o me llevaría con todo el cuerpo. Porque también leemos que a veces lo hace con todo el cuerpo, ¿no? Lo que le pasó a Elías. Entonces sigamos leyendo. Dice, y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Insiste otra vez. Lo conozco. Pero si estoy fuera o dentro, no lo sé. Si es. Dice que fue arrebatado al paraíso. ¿A dónde fue llevado Pablo? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué significa inefables? Son palabras que no podremos decir en lengua humana. Para nosotros, para nuestro entendimiento, es tan difícil traducirlo a nuestro entendimiento como el concepto de la eternidad, que para nosotros, por la razón de la muerte física, para nosotros es un concepto difícil de entender. Entonces, él fue, dice, él fue al paraíso y escuchó palabras que al hombre no le es dado expresar. No sabe cómo decirlo. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces él está diciendo, yo me voy a gloriar, yo me enorgullezco de lo que me pasó, porque fue algo espectacular, pero de nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye, y para que la grandeza de las revelaciones, y escuchen lo que viene después, lo que dice Pablo, ese privilegio tan grande trajo a él una aguijón en su carne. Fue tan espectacular que él entendió que tenía que vivir en una experiencia que trajera dolor a su carne, una tristeza, algo que lastimara su carne. Una enfermedad pudo ser. Y esto dice aquí que es por la excelencia de la revelación. ¿Para qué? Para que él no se envanezca, para que él no piense que se lo ganó, que es mérito propio, sino para que él todo el tiempo esté humillado diciendo, Dios me lo quiso dar, fue un regalo nada más, no me lo merezco. Entonces dice aquí, y para que la grandeza de las revelaciones por todo lo que él vio no me exaltase desmedidamente, porque es un privilegio tan grande que realmente puede hacer que nosotros nos envanezcamos y digamos, ay, es que yo me lo merecía, es que yo me lo gané, claro, porque yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí leo la Biblia, yo sí unjo, hago liberaciones, yo batallo, yo peleo, entonces yo me lo merecía. Claro, Dios, ya era momento de que me dieras ese regalo. Entonces Él dice, para que yo no me exalte y no me vanagloríe, para que yo no piense que es por mí que me lo gané. Entonces me fue dado un aguijón en la carne. El Señor permitió que Él viviera algún sufrimiento en su carne, dice, para que no se envanezca, no se vanagloríe, para que se acuerde que es un simple mortal, un simple ser humano y que lo que recibió fue un regalo de Dios. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Entonces tiene un aguijón en su carne, puede ser una enfermedad, y le dice Pablo, que hacía sanidades, le dice a Dios, Dios, quítame este aguijón, esta enfermedad. Pongo un ejemplo de que pudo ser una enfermedad. Y Dios le dice, bástate mi gracia. Es suficiente para ti mi gracia, mi salvación. Mira todo lo que hago contigo, todos los regalos que te doy. Entonces, que sean suficientes para ti. No me pidas que te sane porque no lo voy a hacer, para que te acuerdes que eres un ser humano mortal, pecador, común y corriente como cualquier otro, y que todo lo que te estoy dando es porque quiero usarte para edificar a mi pueblo, para bendecir a mi iglesia. Entonces le dice, bástate mi gracia.
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, entre más débiles somos, más se perfecciona el poder de Dios en nosotros. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, él no contó, se dan cuenta que él no fue preciso, él no dijo, y entonces yo miré esto y esto y esto y esto y aquello. Él no nos cuenta, él solamente dice, yo estuve allá, y nos dejó ahí en visto, nos dejó ahí como que bueno, cuente más. Vamos a ver lo que el Señor le mostró. Vamos a ver qué lugares visitó este precioso siervo de Dios. No está literal en la Biblia que Pablo estuvo allí, donde yo les voy a decir, pero así es el reino de los cielos, por lo tanto, así son los lugares que él visitó. Los que quieran creer, vamos a leer Apocalipsis 21. Vamos a ver qué lugares hay en el cielo. Así como les decía al principio que en el infierno hay varios lugares, no es solamente un lugar y ya, hay varios lugares con distintos destinos, con distintos fines. Asimismo en el cielo hay varios lugares preciosos. Uno es la ciudad, la gran ciudad, las calles de oro, el mar de cristal. Otro es el paraíso, el huerto del Edén, el jardín del Edén. Y otro, del que vamos a hablar hoy más enfáticamente, es el lugar del gran trono, en donde está el Padre y el Hijo en su trono, rodeados de ángeles. Vamos a leer Apocalipsis 21. Nos dice entonces, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué les dice nuevos? Porque esta, la que conocemos, ya no va a existir. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esta tierra y este mar, lo que conocemos como planeta Tierra, ya no existirá más. Entonces Dios nos va a proveer un nuevo lugar, una nueva tierra y un nuevo cielo. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿De dónde viene? Del cielo. Es una porción del cielo, una parte, y asimismo es todo el cielo dividido en diferentes sectores y dividido en diferentes lugares, como les explicaba al principio. Dice, dispuesta como una esposa ataviada a su marido. Él dice, es preciosa, se ve espectacular. Sigamos con el versículo 10. Dice, y me llevó en el espíritu otra vez, otro apóstol. Nos habla de que el Espíritu Santo los lleva en el espíritu. Otro apóstol que experimenta este arrebatamiento que vivió Pablo. Solamente que él no es tan específico, solo dice, y me llevó en el espíritu, como si fuera algo normal, como si fuera algo que ya le ha pasado varias veces, ¿cierto? Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y aquí viene la descripción de cómo es el reino de los cielos. El versículo 18 dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. Ahí ya viene la parte de cómo es la ciudad. Así es el reino de los cielos, de oro puro. ¿Y cómo es el oro puro en el reino de los cielos? Porque aquí en la tierra sabemos que el oro es como doradito, como amarillo, ¿cierto? Dorado. Y allá dice, el oro puro es semejante al vidrio limpio. Parece cristal, parece un vidrio limpio. Así es el oro puro. O sea, imagínense las calles de oro puro. Todo transparente, todo puro, todo limpio. Se percibe la pureza, ¿cierto? En el cristal. Las aguas son cristalinas, por eso dice el mar de cristal. Todo transparente, todo puro, todo limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, ahí empieza a mencionar las piedras preciosas. El segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista.
las 12 puertas eran perlas. Es decir que estoy leyendo Apocalipsis 21 y estoy en el versículo 19. Entonces dice que hay calles de oro, que no es el oro que nosotros conocemos, sino que parece transparente como el vidrio limpio, dice ahí. Dice que hay piedras preciosas. Dice además que hay puertas de perlas. Dice las puertas eran perlas gigantes, ¿cierto? Es porque una puerta es grande. Entonces, todo lo que describe es la riqueza y el esplendor que hay en el reino de los cielos. Es para que se den cuenta que nosotros en la tierra no alcanzamos a dimensionar lo rico, lo espectacular que es el reino de los cielos. Imagínense todas las calles de oro puro, que dice que el oro puro es transparente como el vidrio limpio. Luego dice, en ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene, escuchen lo que dice aquí, porque eso mismo, exactamente lo mismo pasa en el cielo. La ciudad solo es una porción, la que está describiendo allí, del cielo. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas, Romanos 19, acuérdense cómo ser salvos, lean Romanos 19 al 13. Dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿A qué reyes se refiere? A los que hemos creído en Jesucristo, porque dice que Él nos va a coronar, nos va a poner corona, nos va a poner vestiduras de trajes reales. Él es el que nos adorna, Él es el que nos hermosea y nos da la autoridad para ser reyes y reinar juntamente con Él. Eso también está en la Biblia. Dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes están inscritos? Todos los que hemos creído que Jesucristo es Dios hecho hombre y que murió en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados. Y hemos creído con nuestro corazón que después de morir resucitó y está sentado a la diestra del Padre y es el que nos salva y nos da el lugar, la entrada para el reino de los cielos. No es por nuestras propias fuerzas, no es porque seamos perfectos, no es porque no seamos pecadores. La salvación es porque Jesús murió en la cruz y porque decidimos creer en Él. Es por esa razón que el Señor nos da salvación y vida eterna, no porque nos la merezcamos. Vamos a seguir leyendo Apocalipsis 22, porque en Apocalipsis 22 habla de la otra parte. Ya leímos la ciudad, ya leímos cómo son las calles, ya leímos que hay una ciudad de oro y hay piedras preciosas, sus cimientos son piedras preciosas, sus puertas son perlas. Dice ahora sí Apocalipsis 22, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces, en la ciudad pasa un río resplandeciente, dice aquí, como cristal. Es totalmente cristalina su agua y resplandece porque en él mismo está la presencia del Dios vivo. Entonces, dice, sale del trono de Dios y del Cordero. Es el mismo Espíritu Santo, ¿cierto? Dice, en medio de la calle de la ciudad, escuchen lo que sigue. En medio porque ahí está la conexión entre la ciudad y el paraíso o el jardín del Edén. Lo que sigue es súper importante. Dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, está el árbol de la vida. Escuchen esto porque para allá vamos. ¿En dónde está? Al uno y otro lado del río está el árbol de la vida. Dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Espectacular. Las hojas
del árbol. Ese árbol tiene unas hojas grandes, no son hojas pequeñas, son súper grandes. Y yo he visto en visiones que el Señor coge las hojas del árbol, coge agua del río del que acabo de hablar y nos da a beber de las aguas del río, y también usa las hojas untadas con estas aguas para sanar nuestras heridas. He visto cómo Él coge el agua y veo cortes, pone la hoja untada con el agua y eso sana las heridas. Eso lo vi antes de leerlo en visiones. Por eso es que les digo que el Señor es el que me enseña primero con visiones, me las explica y luego las encuentro en la Biblia. Por eso para mí es un poco más fácil explicar estos temas que realmente no están literales. Ahora vamos a ver, porque como les decía, aquí está el árbol de la vida. No se olviden de eso. No se olviden de esa parte porque es súper importante y para allá vamos. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá más allí noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Se acuerdan que Él nos dijo que nos daba corona? Bueno, entonces ahí está la razón por la cual nos da corona, para reinar con Él por los siglos de los siglos. Ahora sí vamos a ir a Génesis. Vamos a continuar. Ya sabemos, creo que todos conocemos la historia de la creación, de cómo es el huerto del Edén, ¿cierto? El paraíso. Vamos a leer Génesis 2. Todos sabemos cómo hizo Dios el cielo, la tierra, bueno, que creó los árboles, las plantas, todo esto. Lo que no sabemos, y ahora por revelación del Espíritu Santo lo vamos a conocer, es que este jardín del Edén, este huerto del Edén, es la conexión entre lo espiritual y lo natural. Como nosotros estábamos en nuestro cuerpo original, en el cuerpo que Dios nos creó, teníamos acceso a ese lugar en el espíritu. Nuestro espíritu estaba despierto. Podíamos ver el plano espiritual y natural al mismo tiempo. En el momento en que somos expulsados del jardín del Edén, somos expulsados del plano espiritual, de eso espiritual que con nuestros ojos físicos no podemos ver, pero que existe. Esa es la revelación que el Señor me ha dado y estoy tratando de hacerla entender desde ayer, tratando de hacerme entender. Y vamos a ver por qué existe esa conexión. Aquí está esto importantísimo que está en Apocalipsis 21 que acabamos de leer. Dice en el versículo 8, sí, en el versículo 8 dije, ¿cierto? Dice, y plantó Dios un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, porque fuimos expulsados, Lori, fuimos expulsados. Acuérdate que el hombre cuando pecó fue echado fuera del huerto del Edén. Voy a seguir leyendo esa parte. Dice que Dios plantó en el huerto del Edén dos árboles, que son el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Además de todos los que había creado, de todos los que había plantado, habían dos árboles muy especiales. El árbol del conocimiento del bien y del mal es el único del que Dios les dijo no coman de ese árbol. Es decir, que Adán y Eva tenían acceso al árbol de la vida, al árbol que da vida eterna. Los frutos del árbol de la vida son para que uno tenga vida eterna. Ya vamos a leerlo, ahí está literal. Y los frutos del árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal son los frutos que abren los ojos y que muestran el pecado. Por eso es que Dios les dijo no coman de ese árbol.
No coman de allí porque el día que coman morirán, es decir, van a ser expulsados del reino de los cielos, pierden su cuerpo espiritual, no van a volver a ver lo espiritual, sino hasta que venga Jesús a restaurar nuestra condición original. ¿Qué más perdimos? La paternidad de Dios, el reino de los cielos, el señorío de los animales, sobre los animales. Perdimos nuestro cuerpo original, un cuerpo que no moría, que no envejecía, un cuerpo que no enfermaba. ¿Qué más perdimos? ¿Quién me dice allí? Las mujeres quedamos con una maldición adicional, que es recibir dolores de parto. La tierra fue maldita, la tierra recibió la maldición, por eso la tierra va a ser destruida. La tierra va a ser completamente destruida por razón del pecado de Adán y Eva. Bueno, todo esto vino a consecuencia de haber comido de uno de los árboles. Dice aquí y hace énfasis porque siempre nos hablan de uno, del árbol que comieron, pero no nos hablan del árbol de la vida, que es el que acabamos de leer en Apocalipsis. Dice también el árbol de la vida en medio del huerto. ¿En dónde estaba? En medio del huerto. Y acabamos de leer Apocalipsis, que dice que está del uno y del otro lado del río. Dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Todo esto es espiritual, quedó en el ambiente espiritual, donde nosotros no podemos entrar sino solamente por la sangre de Jesús. Por eso es que se la pasan buscando dónde queda el paraíso del que fuimos expulsados y no lo van a encontrar porque quedó separado de la tierra, de lo que podemos ver. ¿Sí me hago entender? Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí están conectados lo espiritual y lo natural. Ahí todavía no ha pecado el hombre. Hasta ahí vamos perfecto, todo va bien. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces entiéndase que del árbol de la vida sí podíamos comer. Por eso teníamos un cuerpo eterno. ¿Se dan cuenta? Un cuerpo que no enfermaba, un cuerpo que no moría ni envejecía. Dice: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí viene la condena. Esa es la condena que recibió todo el ser humano. No habíamos sido creados para morir. Pero el día que Adán y Eva comen del árbol, reciben la condena que es heredada generación tras generación. Y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Bueno, ahí forma la mujer y después ya saben que caemos en pecado y vamos a continuar porque esta no es la parte que hoy quiero hablar. Dice en Génesis 3, versículo 14. Y Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido. También perdimos la voluntad. El hombre se enseñorea de la mujer, y él se enseñoreará de ti. ¿Ven? Versículo 17. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Por qué le dijo comerás plantas del campo? Si estaban en el huerto en donde Dios les había puesto para que coman de todo árbol frondoso. Porque está siendo expulsado del jardín del Edén, que es la conexión de lo espiritual con lo natural. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, o sea, hasta que mueras. Ahí le está diciendo: vas a morir en tu cuerpo físico. Perdón un segundo. Dice:
porque de ella fuiste tomado, ahí viene la maldición, paz, por la razón por la cual el ser humano muere, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Te vas a morir, tu cuerpo físico va a morir. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuando ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y aquí viene el resto para que se den cuenta de cómo se conecta lo espiritual con lo natural. El huerto del Edén sigue existiendo, solamente que no lo podemos ver porque fuimos expulsados de él. El hecho de que no lo veamos no significa que no exista. Y dice en el versículo 22, y dijo Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo ahí Dios? Y está hablando de sí mismo en plural para los que niegan la deidad de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, primera de Juan 5:7, los tres son uno. ¿Por qué dice que somos como Él? Porque también somos trinitarios. Somos espíritu, alma y cuerpo físico. Entonces, por eso dice que nosotros, al ser trinitarios, somos parecidos a Él, somos también como Él, y además de eso, hemos recibido, digamos que no somos dioses, tenemos semejanza de Dios. Acuérdate que cuando Él nos creó, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros no somos creadores, el verdadero Dios es creador, nosotros somos creación. Entonces, no somos dioses porque el único creador es el verdadero Dios, somos semejantes a Él, pero perdimos esas semejanzas. ¿Por qué las perdimos? Por lo que sigue a continuación. Dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. ¿Se acuerdan en dónde está el árbol de la vida, no? Y coma y viva para siempre. ¿Cómo les parece? El árbol de la vida, que estaba en el huerto también, además del árbol del que no debíamos comer, es un árbol al que teníamos acceso y podíamos comer, que nos daba eternidad, que nos daba larga vida, sanidad, no envejecíamos. Este es el árbol del que todos deseamos comer, ¿cierto? Nadie quiere envejecer, ni enfermar, ni morir. Ojalá nadie muriera. ¿Qué pasó? Que este árbol quedó protegido. Dice, y coma para siempre. Y escuchen en el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Nos sacó al hombre de este ámbito espiritual, de este plano espiritual. La tierra, aquí en la tierra, hay un plano espiritual y el plano natural. Cuando nosotros estábamos en el huerto, antes del pecado, estaban unidos. Por eso dice, cuando ustedes leen en Génesis, que Dios se paseaba por el huerto y que Él nos hablaba, nos encontrábamos con Él, teníamos conversaciones, Adán tenía conversaciones con Dios, hablaban e interactuaban normal, como encontrarse con una persona físicamente. ¿Qué pasa cuando somos expulsados del huerto? Separa a Dios el huerto, que está en el plano espiritual, del plano natural. Y ahora no lo podemos ver. Ya con nuestros ojos físicos no lo podemos ver porque quedamos expulsados del plano espiritual. Y solamente mediante los dones que Dios nos da en el Nuevo Testamento, profecía, visiones, podemos volver a entrar a Él, y solamente si estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y vamos a leer por qué. Dice, y lo sacó del huerto del Edén, nos sacó Dios del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Y en el versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre, fuimos expulsados. Por eso en la tierra, si sigan buscando el paraíso, hay lugares preciosos en la tierra, pero no lo van a encontrar porque fuimos expulsados y nadie puede entrar allá porque está en un plano espiritual. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. ¿Se dan cuenta? Es un ambiente, es un ámbito, es un plano espiritual. ¿Qué puso Dios para que no volvamos a entrar? Querubines.
¿Quién sabe cómo son los querubines? Ahorita leemos cómo son los querubines. Dice, echó pues al hombre fuera y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Hay una espada en la entrada que no nos deja pasar. Hay una espada que se revuelve y que solamente la sangre de Jesús nos permite entrar o tener acceso a ese árbol de la vida que está en Apocalipsis 22, que acabamos de leer, y solamente los que hemos creído en Jesús vamos a tener acceso a ese árbol de la vida y a los 12 frutos que produce cada mes. ¿Qué significa? Vida eterna, sanidad, ya no habrá más muerte, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más dolor, ni tampoco vamos a envejecer. Esos son promesas que están en Apocalipsis 22. Dios nos va a devolver allá a ese lugar, pero solo la entrada es por la sangre de Jesús, porque si no hay querubines y una espada revolviéndose por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Espectacular. Dios lo dejó protegido. Hay querubines, hay una espada que guarda el camino al árbol de la vida. Solamente el camino es ¿quién? Jesús. Solo por Jesucristo podemos llegar al árbol de la vida. Vamos a leer un poco de cómo son esos querubines. Solamente un poquitico, una descripción corta, porque tengo que seguir con el trono. Dice en Ezequiel 1, versículo 5. Y en medio de ella está hablando de la gloria de Dios. Bueno, leamos también todo el capítulo, bueno, desde el versículo 4, porque ahí habla un poco de lo que voy a hablar más adelante, que es el trono de Dios. Dice en el versículo 4, Ezequiel 1, versículo 4. Y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Entonces fuego y nube. Alrededor de él un resplandor y en medio de él un fuego que parecía como bronce refulgente y en medio de ella una figura de 4 seres vivientes, que son los querubines, así son los querubines. Y esta era su apariencia. En ellos había semejanza de hombre, se parecían, pero no son exactamente iguales. Cada uno tenía 4 alas y 4 caras, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban los que pensaban que de los ángeles todos eran con caras preciosas que parecen casi de mujer y que tienen 2 alas y todos están vestidos de blanco. No, hay diferentes ángeles con diferentes jerarquías, con diferentes ocupaciones y posiciones. Los querubines están debajo del trono de Dios y no sostienen el trono, pero con sus alas se cubren del poder, de la gloria que hay en el trono de Dios. Entonces tienen 4 alas y con ellas hacen algo así como protegerse, como cubrirse, y las alas de ellos están, ¿cómo se dice? Eslabonadas, juntas, una con la otra, para cubrirse sus cuerpos de la gloria de Dios. Y los serafines tienen 6 alas, ellos están rondando alrededor del trono de Dios, cubren con sus alas, sus 2 alas inferiores sus pies, las 2 alas el cuerpo cubren, las 2 alas del centro cubren su cuerpo y las 2 alas de arriba cubren su cabeza. Solamente cuando Dios les ordena pueden abrirlas. Dice entonces, con las alas se juntaban el uno al otro. Versículo 9, Ezequiel 1, voy en el versículo 9. Con las alas se juntan el uno al otro, no se volvían cuando andaban, no retroceden, solamente caminan hacia adelante, sino que cada uno camina derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras, escuchen, las 4 caras que tienen los querubines son cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, cara de buey al lado izquierdo de los 4, y asimismo 4 caras de águila, asimismo en los cuatro cara de águila. O sea, tienen cara de hombre, de buey, de león y de águila. Una cara acá, otra cara. Imagínense un ser humano encontrarse con un precioso querubín así. Nos desmayamos, ¿cierto? Dice, así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían su cuerpo. ¿Se dan cuenta?
Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Entonces eso representa la eternidad. Ellos siguen hacia adelante, no vuelven. Ellos están al lado del trono de Dios. Esto está en Ezequiel 1, Cecilia, Ezequiel 1. Bueno, voy a continuar porque dice aquí, dice, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres de los cuatro vivientes. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color de crisólito, y las cuatro tenían unas mismas semejanzas. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de las cuatro. Bueno, las ruedas son esto es como una especie de carruaje, para hacerme entender. Dios está en el trono sentado. Debajo del trono hay una superficie como algo parecido al cristal, y debajo de esta superficie, debajo de este cristal, están los cuatro querubines que se cubren con sus alas para taparse la gloria de Dios. Y además de eso, hay cuatro ruedas alrededor que hace como que de la apariencia o la semejanza de un carruaje, ¿sí? Nada une a las ruedas, simplemente dice aquí que el espíritu que está en ellos mueve a las ruedas, sin que haya una conexión física o aparentemente que se pueda ver, se mueven al mismo tiempo que se mueven los querubines. Entonces, si el querubín se mueve hacia allá, la rueda se mueve hacia allá. Eso es lo que está describiendo aquí. Dice que las ruedas son gigantes y que tienen ojos por todos lados. De hecho, es una visión un poco fuerte. Dice que Ezequiel quedó espantado 8 días después de tener esta visión. Dice, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, lo que les acabo de explicar. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes, aquí está la descripción del trono del Padre. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, el cristal, la superficie que les acabé de decir, extendido encima de sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose una hacia la otra. Tenían 2 alas que cubrían su cuerpo, o sea, tienen 4 alas, con 4 están protegiéndose, digámoslo así, bajo la gloria de Dios, y con 2 cubren su cuerpo. Las alas que Dios les da es como una especie de protección de su gloria. La gloria de Dios, ya les he dicho, es súper fuerte, es más fuerte, millones de veces más fuerte que el fuego que hay en el sol. Para que hacerme entender un poco, el fuego que hay en el sol nos consume si nos acercamos, ¿cierto? Nos desaparece a millones de kilómetros. Entonces, imagínense si la gloria de Dios es todavía más fuerte, cómo nosotros no podemos estar en nuestro cuerpo como hoy lo conocemos delante de Él. Por eso Él decía, no me puedo presentar en varias ocasiones en el Antiguo Testamento delante de ellos porque puedo causar gran mortandad entre los hombres. Él por eso no desciende y no se muestra como tal, sino que nos lo revela el Espíritu Santo como por visiones. Como les decía yo, es como una grabación que el Espíritu Santo hace del reino de los cielos y viene y nos la muestra a quienes nos ha dado el don de visiones. Luego dice, y oí el sonido de sus alas, y de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Miren la orden. Cuando paran, bajan las alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión. Oh Jesucristo, la voz del Padre Todopoderoso. Se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, ahí viene la descripción del trono del Padre, que no es muy específica porque el fuego, el resplandor, no permite ver detalles. Hay demasiado resplandor para ver detalles. Entonces él va a tratar de describirnos un poco lo que él miró. Estoy hablando de la Biblia, ¿no? Estoy hablando de Ezequiel 1.
No es un libro cualquiera, estoy hablando de una visión que tuvo un profeta acerca de la gloria de Dios. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, un trono de zafiro. Miren, una piedra preciosa es la forma del trono. El trono está hecho de una piedra de zafiro. Dice, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, parecía. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. ¿Ven? La gloria de Dios, el fuego de Dios Padre. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo acá, fuego. Y de sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. O sea, había un resplandor lleno de colores, espectacular. Y el fuego de Dios, ya les he explicado en varias ocasiones, no se imaginen un fuego rojo ni naranja. El fuego de Dios es blanco. ¿Cuándo se ve el fuego blanco? Humanamente hablando, el fuego blanco solamente se ve en las temperaturas más altas que solo la resisten ciertos materiales como el magnesio. Si lo que se está quemando no es un material muy resistente para resistir tanto calor, valga la redundancia, el fuego se va a ver amarillo o naranja. El fuego de Dios es blanco porque la temperatura que alcanza es demasiado alta. Dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Listo. Hasta ahí vamos cómo es el trono de Dios, ¿cierto? Para que se lo imaginen. Bueno, les decía que en el cielo hay varios lugares. En la ciudad, el huerto, el jardín, el paraíso y el trono de Dios. Dice, después de esto miré, Apocalipsis 4, esta es otra visión de otro siervo, que es el apóstol Juan, que también es profeta. Dice, después de eso miré aquí una puerta abierta en el cielo, la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, otra vez se fue en el espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, el trono del que acabamos de leer. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris. Miren que se coinciden, ¿cierto? La visión de Ezequiel con la de Juan. Semejante en aspecto a la esmeralda. ¡Wow! Y alrededor del trono había 24 tronos. Entonces, ¿qué hay alrededor del trono del Padre? 24 tronos. Dice, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Las ropas blancas representan la salvación que hemos recibido mediante la sangre de Jesús. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Otra vez nos habla acerca del mar de cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, aquí están los serafines. Estos son los que tienen 6 alas, son diferentes a los querubines. En Ezequiel 1 acabamos de leer que los querubines están debajo del trono de Dios, ¿cierto? Aquí están los serafines, que son los que vuelan, digámoslo así, alrededor del trono de Dios. Y ellos tienen no 4 caras, sino que cada uno tiene una cara diferente. Uno la tiene, dice aquí, semejante a la de un hombre, otro a la de un becerro, otro a la de un águila volando y otro a la de un león. Cada uno tiene su propio rostro, no son como los querubines que tienen 4 caras. Y dice que estos tienen 6 alas y alrededor y por dentro están llenas de ojos. ¡Wow! Imagínense los serafines, están llenos de ojos y no cesaban día y de noche de decir, santo,
Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cuál es la función de los serafines? La adoración perpetua y constante delante de Dios. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Listo? Bueno, terminemos allí porque ya tengo que acabar con el live. Espero que el Señor haya edificado sus vidas así como edifica cada día más la mía, y que conozcan cómo es el reino de los cielos y lo que nos está esperando cuando el Señor decida llamarnos a su preciosa y poderosa presencia. Que el Señor te abrace, que el Señor te llene de su poder, de su sangre preciosa, que es la única que nos puede dar vida eterna y salvación. Síganme, activen la campanita y ya saben, todos los días, si Dios permite, 6:30 de la mañana hora Colombia, estamos adorando y hablando de la palabra del Señor. Un abrazo gigante para todos y 1000 bendiciones en Cristo Jesús.